Buenos días, bienvenidos a nuestro webinar semanal donde analizamos la operación del sistema eléctrico, los mercados de commodities y futuros de electricidad. Como siempre, empezamos con la operación real del sistema eléctrico y empezamos en detalle con la demanda eléctrica. Como pueden ver en este gráfico, tenemos la evolución semanal de la demanda eléctrica en los últimos 9 años y en la línea roja es el año actual. Vemos con respecto a la semana pasada que la demanda incrementó, en concreto incrementó un 6%, y esto se produjo por la ola de frío, ¿no?, que azotó a la península ibérica y que tuvo un impacto directo en la demanda. Al final, la bajada de las temperaturas hizo que aumentara el consumo y vemos, ¿no?, el reflejo directo que tiene sobre la demanda eléctrica. Habíamos tenido una demanda otra vez inferior a los últimos años, la semana pasada, pero esta semana con esa bajada tan importante de las temperaturas por la ola de frío Juliet que afectó a nuestro país, pues vemos este incremento. Si vemos, analizamos esta semana en concreto con los últimos años, vemos que el promedio fue 5 teravatios-hora, o sea, esta semana estábamos por debajo con 4,9. El máximo no lo tenemos graficado aquí, pero fue en el 2013 y llegó a los 5,6 teravatios-hora, y el mínimo fue el año pasado, en el 2022, con 4,7 teravatios-hora. Esta semana estamos en 4,9, como les digo, y estamos por debajo de los 4 últimos años, desde el 2019 al 2022. Lo normal en esta época del año es ver cómo la demanda va bajando, pero si tenemos unos fenómenos como esta ola de frío que les comento, tiene un impacto directo y hace que la demanda suba. A pesar de esta subida en la demanda, vemos cómo los precios se pudieron mantener a ese valor de 138 euros el megavatio hora. Llevamos observando desde principios de febrero cómo este precio está casi flat en estas últimas 4 semanas. Y bueno, habíamos empezado el año con precios bajos, principalmente por una demanda un poco más baja al principio del año por bueno, los festivos que tenemos y demás, y también coincidiendo con una fuerte generación eólica, y vemos cómo ahora ya a principios de febrero hemos subido ese nivel de precios y estamos muy cerca a los 140. Si lo comparamos con los 2 últimos años anteriores, vemos como en el 2022 estábamos, bueno, en plena tensión, ¿no?, con la guerra de Ucrania y Rusia, y teníamos ya valores cercanos a 320 euros el megavatio hora, y si lo comparamos con el 2021, pues estamos más altos, porque en el 2021 teníamos precios en torno a los 50 euros el megavatio hora. Ya si analizamos el year to date, pues como podemos ver en el gráfico, ¿no?, nos encontramos en medio del 2021 y el 2022. Ahora mismo tenemos un year to date cerca de 105 euros el megavatio hora. Si analizamos ahora el mix, ¿no?, para entender un poco por qué este precio se mantuvo a pesar del incremento en la demanda, pasamos a analizar ahora entonces la generación renovable. En este gráfico podemos ver la generación eólica en Portugal, España y Francia, y la solar térmica y fotovoltaica también en estos 3 países. Por el lado de la generación eólica, vemos que en Portugal fue bastante baja, tuvimos poca generación al principio de la semana y al final. Y por el lado de España y Francia, perdón, podemos ver cómo estuvieron bastante alineados, con una fuerte generación al principio de la semana, y fue disminuyendo según iba avanzando. En concreto, en España generamos con un promedio de 8 gigavatios de los casi 30 que tenemos instalados. Tuvimos un máximo a la primera hora el lunes con 18 gigas, y un mínimo el domingo por la mañana que llegó a 1. En total generamos de eólica en España 1,5 teravatio hora. La semana pasada estábamos por debajo del teravatio hora, y esta tecnología representó un 26% del mix.
Si analizamos la solar en España, les puedo decir que el máximo lo tuvimos el viernes, perdonen, con 12,8 gigavatios de los casi 20 que tenemos instalados. Y esta tecnología generó por debajo del teravatio hora, que todavía no lo superamos, pero está ya cerca, que hemos generado 700 gigavatios hora. Ha representado en total en el mix un 12%. Que si le sumamos también la térmica, que representa un 2, bueno, eólica, solar térmica y fotovoltaica, ya han representado esta semana un 40% del mix, una cifra, bueno, me parece interesante comentar. Si pasamos ahora a analizar el detalle de todas las tecnologías, podemos ver por el lado de la nuclear, esperábamos que la central ASCO entrara el lunes, pero sin embargo se retrasó hasta el sábado, que fue entrando progresivamente, y por eso vemos cómo empezamos la semana, bueno, en torno a generando con los 6 gigavatios de nuclear disponibles, y el fin de semana aumentó por esta entrada progresiva de ASCO 1 hasta llegar a los 7 gigavatios el domingo. La cogeneración generó bastante estable y con un promedio de 2,4 gigavatios. El carbón sigue aportando, pero en menor medida, con un máximo de 1 gigavatio hora el viernes, pero siempre sino por debajo del giga. Y luego el gas, como sabemos, disminuye cuando tenemos mayor generación eólica y aumenta su presencia cuando ésta se reduce. Por el lado de la hidro, nos ayudó a pasar las puntas de la mañana y la noche, dando flexibilidad al sistema. Y vemos también cómo bombeamos el lunes y el martes, coincidiendo con los días de mayor generación eólica. En total, comparando ahora estos valores que les daba de generación eólica en España y solar, pues les podría decir que la primera tecnología del mix fue la eólica con un 26%, luego gas y nuclear tuvieron el mismo porcentaje esta semana con un 19% cada una, la solar un 12% y por debajo estuvo la hidro con un 10%. Es interesante ver cómo la solar va representando cada vez más en nuestro mix. Ahora, luego, si analizamos los intercambios, vemos que estuvimos toda la semana exportando. Bueno, aquí vemos pequeñas importaciones, pero ya sí les enseñamos este gráfico de interconexiones, que ya lo comentó Valentín la semana pasada. Podemos ver cómo, bueno, en verde representamos Portugal, en este caso 100 negativos que estábamos exportando, en azul Francia y en marrón Marruecos. Entonces vemos cómo estuvimos prácticamente toda la semana exportando a Portugal, a Francia y a Marruecos, con algunos momentos en los que estábamos importando, sobre todo, bueno, aquí se ven unas 4 horas a Portugal y en algunos momentos a Marruecos. Y bueno, ver aquí también cómo teníamos exportaciones con niveles bastante altos, sobre todo los días de mayor generación eólica, el lunes y el martes. Y también es interesante ver cómo el viernes, sábado y domingo también se mantuvieron estas exportaciones, coincidiendo con una huelga en Francia que está afectando, una huelga de los trabajadores de las centrales, y estamos viendo cómo se ha bajado el consumo, en concreto 7,6 gigavatios se desconectaron, de los cuales 4,7 correspondían a plantas nucleares. Y vemos aquí, ¿no?, como las exportaciones continuaron a Francia, a pesar de nosotros no tener en la matriz tanta generación eólica. Esto podemos verlo en los precios, ¿no? Y al final que estuviéramos exportando toda la semana, vemos cómo España tuvo o precios inferiores o iguales a Francia. Tuvimos un nivel de acoplamiento bastante alto, casi la mitad de la semana tuvimos precios iguales a Francia. Y luego si analizamos el perfil horario, vemos cómo seguimos con el mismo patrón que llevamos ya viendo varias semanas, incluso meses, con precios bajos en las madrugadas y en las horas solares, y con precios altos para pasar la punta de la mañana y la tarde. Y el fin de semana podríamos decir que ese pico de la mañana desaparece y solo lo vemos en la punta de la tarde.
En cuanto a precios mínimos y máximos, el mínimo lo tuvimos el lunes a 90, marcado por cogeneración renovables y residuos, cuando teníamos mayor generación eólica, y el máximo lo tuvimos el domingo, coincidiendo también con menor generación eólica, y llegó a los casi 190 euros el megavatio hora, marcado por la hidro. Por último, comentarles que la compensación al gas no estuvo presente en toda la semana, no estuvo activo, y lo pueden ver porque bueno, al final no aparece por ningún lado la línea que representamos con el color naranja. Esto era todo lo que le quería comentar. Ahora dejo a Adrián que siga con su parte. Gracias, María. Buenos días. Siguieron cayendo. La semana pasada parecía que las caídas se tomaban un respiro, y la semana anterior y la semana pasada, sin embargo, se retomaron y volvimos a traspasar niveles que no se veían desde agosto del 21. En este caso, ya no eran los 50 euros megavatio hora, sino que fueron los 45 euros megavatio hora, el nivel que se traspasó, nuevo mínimo de los últimos 18 meses. El mínimo de la semana pasada fueron 44,5. Aquí veis el nivel que ya tenía ayer cuando hicimos esta presentación, que eran ya por debajo de los 40, o sea, alrededor de los 42 euros megavatio hora. Bueno, la semana pasada marcó, ya digo, el mínimo en 44,5, cerró en 44,98, lo que suponía una pérdida del 11,8 respecto a la semana anterior. Y esta caída se produjo en medio de un frío que ya se preveía la semana pasada, que fue el motivo por el que la semana anterior no cayeron tanto los precios. Ya digo, un frío en Europa que hizo que los almacenamientos cayeran del 62,5 al 59, primera vez que está en todo el invierno por debajo del 60% los almacenamientos, pero que no obstante sigue siendo niveles no vistos en los últimos 5 años, ¿no? Son niveles altísimos y bueno, a estos niveles se ha llegado, entre otras cosas, la Agencia Internacional de la Energía publicaba la semana pasada pues que la caída de la demanda en Europa ha sido del 13%, ya hay diferentes, según los analistas que se sigan, pues hay algunos que dicen que es algo más del 15%, también según los países que se tomen en consideración, pero la Agencia Internacional de la Energía lo estipulaba en un 13% o unos 70 BCMs, que es lo que no ha consumido Europa, bien por altas temperaturas, bien por destrucción de demanda. Ya hablábamos la semana pasada del caso de BASF, la química alemana, que ha decidido deslocalizarse de ese país, ¿no? Y bueno, esto lo que hace es que los almacenamientos para el año que viene o las necesidades de gas para rellenarlos vayan a ser entre 35 y 40 BCM menos que lo que se necesitaron este año, en el 2022, para llegar a los 103 BCM, que es a lo que se ha llegado este año. Y eso está claramente contribuyendo a una relajación de precios que de momento no tiene visos de terminar. No hay, por el lado de la demanda, no hay competencia con Asia de momento. El JKM cotiza muy ligeramente por encima del TTF, alrededor del euro, entre el euro y 2 euros, que no es suficiente como para atraer metaneros a esa parte del globo, y por lo tanto ahora mismo no hay competencia en la llegada del gas natural licuado, que la semana pasada volvió a marcar cifras muy elevadas, 4 BCM, es un 14% menos que la semana anterior, pero siguen siendo cifras muy altas, y ya con Freeport, la planta americana, funcionando a plena capacidad. Por lo tanto, vamos a ver también cómo funcionan los flujos noruegos una vez de que empiecen los mantenimientos en ese país, que están previstos para mediados de abril y sobre todo se agudizarán en mayo, pero en principio, ya digo, no se prevé que vaya a haber presión sobre los precios en el corto plazo. Seguimos con el CO2, que sigue marcando, bueno, la semana pasada sí que se produjo, ya decíamos que los 100 euros por tonelada no se explicaban desde el punto de vista fundamental. La caída que se produjo la semana pasada, importantísima, llegaron los precios hasta 91,54 tras haber marcado el lunes y martes más de 100 euros tonelada. Se quedaron muy cerca del máximo histórico, que lo tenemos aquí. Ya digo que tras llegar otra vez a 100 euros lunes y martes, el mercado corrigió hasta 91,54 y cerró al final en 92,18, lo que suponía una caída del 5,35 en la semana. No hubo, igual que no hay fundamentales bajo nuestro punto de vista que expliquen los 100 euros tonelada, tampoco hubo una noticia concreta que desencadenara las ventas. Sí que se conoció
que las instituciones financieras habían hecho acopio importante la semana anterior, hasta 45 millones de certificados pues de derechos de CO2, y eso pudo ser un desencadenante de una realización de beneficios, ¿no? Lo hicieron pues, en estos niveles de aquí, por debajo de 97, entre 95 y 97, y es normal que se empiece a vender a estos 100 que llegaron lunes y martes. Se ha conocido ya también que algunos países han procedido a la entrega de certificados gratuitos que tienen aparte de su industria, y eso debería hacer, porque había dudas de si se iba a proceder a la entrega antes o después de la fecha de cumplimiento, que sabéis que es el 30 de abril, pues bueno, Alemania, por ejemplo, ha procedido a hacerlo, parece ser, porque aquí hay poca transparencia en los datos, pero parece ser que ha procedido ya a entregar más de 100 millones de derechos, y por lo tanto se quita un poco la presión que podía venir por el lado de la demanda a la hora de rellenar o de cumplir con la fecha del 30 de abril. Sin embargo, creemos que los precios más que por ahí van a estar todavía volátiles. Hoy, por ejemplo, cotizan alrededor de 95 euros tonelada. Van a estar volátiles por el interés que hay en el mercado de opciones, que últimamente está, cuando vencen las opciones, está ejerciendo mucha influencia en los precios. Hay intereses abiertos por el lado alcista en 100 y 120, y por el lado bajista los hay en 80 y en 70. Son las posiciones que más interés abierto tienen en este nivel. En el cortísimo plazo, decir que el nivel a vigilar por abajo son los 92,20, que es aproximadamente el punto en el que realmente está habiendo bastante acumulación. No está pudiendo el mercado romper ese nivel, pese a que la semana pasada decíamos que llegó a 91,54. Esta semana lo ha intentado dos veces, ese 92,20, 92 bajos, y no ha podido con él. Y por lo tanto, bueno, mientras funcione ese soporte, los precios pues estarán contenidos. De romperse, pues veríamos fácilmente un 89 largos, que es el siguiente punto en el que pararía la espiral bajista que empezó la semana pasada y que se ha parado de forma abrupta esta semana. Y por último, el petróleo, en este caso ganó un 3,2, se fue hasta los 85,83 dólares por barril, con Estados Unidos exportando a una tasa récord de 5,6 o a nivel récord de 5,6 millones de barriles al día. Hay que recordar que no hace tantísimo Estados Unidos no exportaba nada, y ahora pues bueno, ha exportado 5,6 millones de barriles al día. Esto va a influir mucho en los niveles que tienen ellos para consumo nacional, pero pensamos que ahora mismo los precios que han subido estaban, digamos, en el entorno de los 80 bajos, pues han subido hasta los 85. Viene más por las restricciones en oferta que por la demanda. China publicó el domingo su proyección de crecimiento para este año y ha sorprendido al mercado por lo bajo o lo conservadores que han sido, un 5%. En cualquier otra área geográfica sería un crecimiento espectacular, no así en China, ya digo, la menor de los últimos tiempos, sino de la historia desde que se publican datos, y eso haría que la demanda esperada proveniente de ese país fuera menos y por lo tanto no pusiera digamos, presión en los precios. Sin embargo, pues bueno, ayer bajó algo el petróleo, pero sigue por el entorno de los 83, 84, y ya digo, más dirigido por las restricciones de oferta que por la fortaleza de demanda. Y por último, los futuros de electricidad, pues tuvimos que todos los futuros, tanto los trimestrales como el CAL 24, marcaron los mínimos anuales. No así el CAL 25, que se fue al máximo anual, sorprendentemente. Bueno, el CAL 25 ya veis que la volatilidad que tiene es mucho menor que las de los otros futuros. Está oscilando en 1 euro, 2 euros todo el rato, 80. Básicamente está entre los 88, 90. La semana pasada marcó 90, un alza del 1,69, y como anécdota pues consiguió el máximo anual, pero bueno, ya digo que el rango de movimientos es muy limitado. El Q2, Q3 y Q4 sí marcaron los mínimos anuales en 114, 126 y 136, cayendo un 7% los dos primeros y un 3,7 el Q4. Y el CAL 24 pues cayó también de forma considerable, un 5,95 hasta 103. Ayer ya rompió la barrera de los 100 y nos tenemos que ir hasta octubre del 22, incluso
ya dentro de poco nos podremos ir incluso más atrás, pero de momento octubre del 22 para ver precios tan bajos en el CAL 24. Esto era todo por mi parte. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Adrián. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene.